Hola a todos y todas, todes, bienvenidos a el Ley de Fundación de Voces en Ciudad Esmeralda. El día de hoy estamos con nuestra invitada Beatriz Barra Ortiz, activista feminista, antropóloga, integrante del Museo de las Mujeres Chile y integrante de ONG Amaranta. Actualmente investiga agenciamientos feministas, específicamente acerca del proceso del Mayo Feminista en la Universidad de Concepción. El 2018, ocurrió en el 2018 la primera toma feminista de la UDEC. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Michelle, muy bien, ¿y tú? Viviendo la pandemia, Bien, bien. Sí, sobreviviendo. sobreviviendo, yo creo que esa es la mejor palabra que da cuenta de cómo estamos en esta época. Claro, sí. Todo y todas las invitados que hemos tenido hasta ahora han dicho lo mismo, así como bien dentro de lo que, de lo que se puede en el contexto. Cuéntame, Bea, eh, de respecto a esta participación, o sea, perdona, esta presentación, te acabo de comentar que participas en diversas organizaciones y bueno, que además de antropóloga eres activista. ¿Nos podrías comentar cómo comienza tu participación en organizaciones feministas? Mi participación política se inició bien temprano, cuando estaba estudiando en la enseñanza media. Me involucré en organizaciones estudiantiles. Previo al 2006, cuando estaba como en segundo medio, estuve en un colegio donde habían distintos grupos, colectivos estudiantiles, y bueno, llegó el 2006 y participé activamente en ese proceso, en las marchas, en las asambleas que habían estudiantiles, y en todas las protestas que desarrollamos como Movimiento Pingüino. Luego empecé a participar con los años en grupos feministas anticapitalistas que tenían un rollo revolucionario también, de pensar este cruce entre el capitalismo y el patriarcado, y participé varios años en estas agrupaciones en Temuco. Yo estaba viviendo en Temuco, entonces allá principalmente desarrollé el activismo feminista. Súper. ¿Y cómo llegas al feminismo, como a descubrir esta corriente teórica o tu primer acercamiento? Descubrí también tempranamente el feminismo. Lo descubrí a raíz de un trabajo que me pidieron en segundo medio, ese fue el año como clave de politización, y yo había escuchado en primero medio hablar del feminismo, y el nombre feminismo ya me llamó la atención. Y cuando me tocó hacer este trabajo, un ensayo en historia, en esa asignatura, quise investigar sobre el feminismo y conocí la experiencia del feminismo, qué planteaba, cómo se organizaban las mujeres, cuáles eran las prácticas que tenían, que habían distintas corrientes al interior del feminismo, y en esa época yo me sentía muy atraída por ideas que eran contestatarias, rebeldes, y me interesó mucho el feminismo y el anarquismo estando en segundo medio. Y bueno, en paralelo estaba lo del movimiento estudiantil, entonces mi acercamiento primero entró ideológico al feminismo. Yo seguí en el movimiento estudiantil y apenas pude organizarme ya más militantemente en una agrupación feminista, lo hice, que fue con los años después. Y de ese Súper. Y modo me fui empapando de todas estas ideas, conocí algunos grupos que estaban trabajando en donde yo vivía, eh, así que desde ahí, como primero desde lo ideológico, el movimiento estudiantil y luego ya de lleno al activismo feminista. súper. ¿Y esta participación en organizaciones continuó durante tu época universitaria? Sí, en mi época universitaria fue desde primer año.
fue sumamente, apenas entré a la universidad, como a los 3 meses ya estaba integrada a una agrupación. Porque evidentemente sabía que iba a llegar a la universidad y me iba a encontrar como con ese contexto. Era una agrupación muy pequeña, éramos muy poquitas y éramos como unas vistas raras también al interior de la universidad, porque fue previo al 2011, que fue el movimiento estudiantil más masivo, más grande. Entonces, era difícil ser feminista donde éramos como cuatro. Entonces, era muy raro también ver este tipo de agrupaciones que supuestamente eran temas que ya habían pasado, que no estaban como en la popularidad. Así que ese contexto fue bastante difícil, porque había muchas burlas también a nosotras como feministas, eh, desprestigio, mala onda, y todo lo que tiene que ver con el machismo, sexismo por parte de nuestros pares y al interior igual del contexto universitario. Claro. Y en función de eso te quería consultar si tú consideras que los espacios políticos que existen en las universidades están masculinizados. Cuando yo tuve mi experiencia en el pregrado, sí, evidentemente había más hegemonía por parte de los hombres en los espacios, como en las dirigencias estudiantiles, en quienes hablaban más en las asambleas, en los espacios. Pero con el tiempo y posterior al movimiento del 2011 y con la creación de las secretarías y las vocalías de género, que fue como un fenómeno que se dio en todas las universidades, donde se empieza a cruzar ya el movimiento estudiantil con las mujeres y con las disidencias sexuales, va cambiando un poco el escenario y empiezan a, a participar más mujeres en esos espacios, a pesar de que las mujeres siempre hemos estado al interior del movimiento estudiantil haciendo distintas acciones. No es que las mujeres no hayamos estado presentes en las movilizaciones, sino que a lo mejor no estábamos en esas dirigencias. Pero creo que posterior al 2011, muchas más compañeras decidieron ser parte de presidentas de centros de estudiantes, candidaturas a federaciones estudiantiles, y hubo una mayor visibilidad. Pero creo que antes siempre estuvimos ahí, y los roles que cumplíamos éramos las secretarias, las tesoreras, dentro de la organización estudiantil. En mi caso, yo el primer año fui tesorera de centro de estudiantes. Y en el segundo año ya fui escogida presidenta, entonces fue un gran desafío para mí, que era una persona que no tenía experiencia participando de las marchas, de encuentros, actividades políticas, pero no tenía una formación para poder dirigir un centro de estudiantes. Entonces, todo eso significó que tuviera que aprender en la misma experiencia a hablar en público, a tener más seguridad en mí misma, a también distribuir el poder en el espacio que yo estaba cumpliendo ese rol dirigencial. Entonces, de algún modo hubo un cambio, que fue un cambio importante, que evidentemente que en la actualidad se tiene que seguir profundizando, y los movimientos posteriores, cuando yo ya terminé la universidad, también lo pusieron como en el centro de la discusión. Súper. Bueno, y aquí ya se empieza a dar cuenta también por qué es necesario, también por qué te hace sentido el feminismo, pero igual te quería preguntar para que me lo dijeras explícitamente, ya en tu experiencia tanto en la educación, en el liceo y también en el pregrado, ¿por qué te hacía sentido el feminismo? Me hacía sentido porque yo era una chica bastante rebelde y me sentía muy incómoda con muchos parámetros que nos establecen a las mujeres. Con mi expresión de género, siempre tenía conflictos con la idea de cómo debería ser una mujer, me generaba muchos conflictos cuando estaba en la educación media.
Entonces, el feminismo, cuando lo conozco ideológicamente, me hace completamente sentido y además que yo venía de una experiencia de vida, una socialización de vida en la que era una familia de izquierda, entonces siempre se cruzaba como esta idea de cambiar el mundo, de hacer algo distinto, de que hay una alternativa a la vida que tenemos. Y con esta situación personal que yo vivía de incomodidad en general, se cruzó y era como algo mágico, algo perfecto que me daba respuesta de situaciones que yo consideraba injustas, que consideraba que no permitía el desarrollo de las mujeres, de mí misma, y que finalmente me ofrecía como un panorama súper limitado para lo que a mí me interesaba, me gustaba, de cómo me vestía, de algo tan sencillo como vestirse. Entonces ahí el feminismo entra un poco a respaldar estas ideas que yo tenía de manera intuitiva. Claro, súper. Y bueno, Y, ahí te quería consultar, dime. no, y con los años, en el activismo y conociendo, profundizando mucho más en las ideas, en las propuestas, en las mismas prácticas que propone el feminismo, cada día me fue encantando más y siempre quise estar vinculada a grupos, a movimientos y a todo lo que tenga que ver con el feminismo, como parte de mi vida íntima, mi vida privada, mi vida pública, política, y en todos los espacios que estoy trato de cruzar con el ejercicio que estoy haciendo con el feminismo. Súper. Bueno, y en ese sentido quería consultarte, bueno, ya hablamos de tu experiencia en el liceo, en el pregrado, y te quería consultar, en el caso de tu posgrado, creo que ahí, o sea, mientras tú estabas cursando tu posgrado, ¿ocurre el Mayo Feminista? Si pudieras comentarme de eso. El mayo feminista sí ocurrió cuando yo había entrado a estudiar un magíster en arte y patrimonio, que era una de las líneas de trabajo que a mí me interesaban desde que estaba en el colegio, porque estudié en un colegio artístico, artes escénicas, tuve esa especialidad. Y en la universidad también me interesó mucho los estudios patrimoniales que son abordados por la antropología. Y cuando ya decido empezar a estudiar un tema que me interesara, entré a este magíster y bueno, y en el magíster también traté de vincularlo de alguna manera con esta experiencia de vida en organizaciones, lo que yo lo que había vivido, porque fui parte del Mayo Feminista en la U de Conce de manera más pasiva, porque estaba en un contexto distinto, ya no era una estudiante que solo estaba dedicada a eso, sino que también era trabajadora. Estaba en el posgrado y siendo trabajadora, entonces tuve una participación más bien limitada, acotada, pero de todos modos intenté participar de la mayor cantidad de espacios de discusión, de reflexión y de acción que hubo durante mayo y agosto más o menos del 2018. Y por eso, cuando ya comienzo a delinear cómo iba a ser mi tesis de magíster, decido y opto por trabajar con la experiencia del Mayo Feminista. Además, porque también yo sentía que había sido parte del movimiento, del movimiento previo, con mi participación como estudiante de antropología en el movimiento estudiantil feminista, en la creación de las secretarías de género. Yo fui la primera secretaria de género de la Federación de Estudiantes de mi universidad. Entonces, finalmente lo veía como un poco conectado a esta experiencia del 2018 con lo que habíamos hecho muchas compañeras y compañeros previamente al interior de las universidades. Yo ahora estaba en otra universidad, en otra ciudad, en otro contexto, pero aún así me sentía parte de esa experiencia histórica.
Entiendo. Claro, y yo mencioné en un inicio que tu investigación, o sea, o tú te dedicabas a investigar agenciamientos feministas y en este caso era como específicamente el mayo feminista del 2018 en la UDEC. ¿Nos podrías comentar qué son los agenciamientos feministas o a qué hace referencia ese término? Los agenciamientos son estos discursos contra sistemas o contrahegemónicos y también las prácticas que tenemos a partir de esos discursos las personas. En este caso son estos discursos y acciones de las mujeres contra el patriarcado. Entonces a mí lo que me interesa es conocer cómo se ha ido construyendo ese discurso, esa identidad, esa subjetividad y esas prácticas que son antipatriarcales al interior y cómo es esa construcción también estuvo cruzada por un espacio que era solo entre mujeres, porque esa era la principal característica del mayo feminista en todas las universidades del país, que fue un movimiento principalmente liderado por las mujeres. En algunos casos hubo participación de agrupaciones y personas de las disidencias sexuales, pero finalmente fue un espacio de politización entre mujeres, que es algo histórico y algo inédito, porque el movimiento estudiantil ha sido históricamente mixto. Entonces a mí me interesó en acercarme, en indagar en cómo estas mujeres que participaron fueron construyendo esta identidad feminista en un contexto también como el que estamos viviendo, de mucha movilización feminista, el crecimiento sustantivo de las agrupaciones, organizaciones, colectivas, la participación política en todos los procesos, el uso también de otras estrategias de protesta, como el uso del cuerpo, el tema de la performance, otras formas también de protesta antipatriarcal. No se escucha nada. El micrófono se silenció. Ahora sí, en este mismo sentido, entrar en el tema de tu tesis, que bueno, tú mencionas que la tesis de tu magíster la estás desarrollando sobre este movimiento, y si nos pudieras contar un poco sobre tu tesis. Habíamos conversado, esta tesis es interdisciplinaria, no sé si nos podrías comentar un poquito sobre eso. Sí, mi tesis la estoy trabajando de la interdisciplina porque en la actualidad para entender problemas o fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad que es tan compleja, es sumamente enriquecedor pensar desde distintas disciplinas, desde distintos ojos, formas también para comprender o acercarnos a lo que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto y también desde una mirada feminista que es amplia, que es diversa, yo estoy trabajando con la antropología, con la historia, con algunos elementos de las artes también que visualizan esta relación entre protesta y movimientos sociales, uso del cuerpo, performance, creatividad también en los movimientos. Entonces, estoy tratando de pensar desde distintos puntos de vista esta experiencia tan rica también para el movimiento y para lo que significó. Y cada día, cuando me sumerjo más en el tema, voy viendo más aristas y se hace mucho más interesante el tema. Y me doy cuenta que yo desde un punto de vista parcial y bien limitado, podré reconstruir un poco esta sabiduría, estos aprendizajes, estas prácticas creativas que las mujeres realizaron durante el mayo o el invierno feminista, como le llaman, y lo recuerdan algunas de las chicas que participaron. Súper. También te quería preguntar si nos podías comentar un poquito sobre el tema de los estudios patrimoniales y también cómo se relaciona tu investigación con el patrimonio y tu visión sobre el patrimonio. Creo que sería súper importante primero un poco definir
¿Qué es el patrimonio? El patrimonio cultural. ¿Qué entendemos por el patrimonio cultural? Primero, los patrimonios culturales son los legados, las experiencias, los saberes, las miradas que tienen las comunidades y que van traspasando de generación en generación. Estas saberes, miradas, van construyendo y aportando a la identidad de esa colectividad. Por lo tanto, el patrimonio cultural es clave para fortalecer y cohesionar las comunidades, las agrupaciones, eh, o lo que tiene que ver con un sector, va generando esta identidad y se van heredando. Entonces el patrimonio cultural lo podemos entender como lo intangible como lo tangible. Por ejemplo, patrimonio cultural son monumentos, objetos, saberes, prácticas culturales, agenciamiento, modos de hacer, modos de pensar, que finalmente se van traspasando y que son parte de lo material e inmaterial. Se constituyen cultura, porque los objetos no tienen sentido si no hay una comunidad que le dote de significados o de importancia para la construcción de su identidad. Y la identidad es algo sumamente importante en todos los grupos humanos tenemos identidades colectivas. Entonces, desde ahí, desde la visión de los estudios patrimoniales, este proceso el mayo feminista se cruza, se encuentran y empiezan a dialogar, porque finalmente el movimiento feminista, todas las agrupaciones es un movimiento histórico. O sea, hay una historia, es un movimiento que lleva más de 100 años, ha tenido distintos legados, tradiciones, sabidurías, aprendizajes, y que se ha ido traspasando generación en generación. Las mujeres feministas han estado siempre por ejemplo, aquí en Concepción han estado siempre, en distintos contextos, haciendo distintas cosas, pero siempre presentes. Y este mayo feminista también es parte de ese hilo histórico dentro del feminismo. Por lo tanto, lo que vamos construyendo de saber, de participación, de forma de entender el feminismo, de lo que significa ser mujeres en esta sociedad, de cómo visualizamos el patriarcado también, de cómo nos organizamos, de qué esperamos también de nuestras organizaciones, de los tipos de protestas que hacemos, de las intervenciones, son parte de esos legados. Y esos legados son parte del patrimonio cultural del movimiento feminista. Entonces, en ese contexto, yo lo pude vincular como parte de un ejercicio patrimonial fundamental también para conocer cómo se está dando el feminismo ahora y cómo se va reactualizando, porque el movimiento también va reactualizándose con los años y con la experiencia que va adquiriendo en todo ámbito. Súper. Y desde tu punto de vista, ¿cómo se vincula el mayo feminista o el invierno feminista, como tú mencionabas, con las artes y el patrimonio? Se vincula, se vincula muchísimo, porque como te señalaba, el movimiento feminista, el invierno feminista, tuvo la característica de ser un espacio de organización entre mujeres, de levantar las demandas de la educación no sexista, de cuestionar lo estructural dentro de una institución tan patriarcal y colonial como es la universidad, pero también hubo distintos modos de protestas. Y ahí estos modos de protestas se alinean o se engarzan con las expresiones artísticas. Dentro de las indagaciones que yo he realizado he podido pesquisar cómo hubo murales, prácticas muralistas al interior del movimiento, lienzos también que eran prácticas creativas. Muchas chicas hicieron poesía, música, performance,
y otro tipo de actividades que tenían que ver con las artes, con lo creativo. Por lo tanto, es un espacio, fotografía también, aparece mucho ligado a esto de la protesta con lo artístico, el activismo en el artivismo y varias categorías que hablan de este cruce entre movilizaciones, contrasistemas, feminismo y mayo feminista y el movimiento que hubo, que se generó. Y además hay que considerar que el movimiento feminista históricamente ha tenido un vínculo cercano con las artes. Las artistas feministas han estado hace mucho tiempo problematizando la realidad de las mujeres, de las disidencias, al interior de sus prácticas artísticas. Así que también hay un lazo y una vinculación estrecha, ya histórica, en torno al arte y el feminismo, que se expresó también en esta movilización, y eso es lo más interesante que yo desde la mirada que estoy utilizando para analizar el proceso he podido evidenciar o recoger dentro de conversaciones, dentro de la mirada de algunas fotografías o materiales que las mismas mujeres han guardado en sus archivos personales. Súper. De hecho, así como lo mencionas, se va dando cuenta de por qué la necesidad de abordar el proceso desde una base interdisciplinaria y cómo hace mucho sentido cómo se vincula también con el arte y el patrimonio y con la acción social, y así pueden ir saliendo otros términos que ciertamente son de diversas disciplinas. Los actos de resistencia, etcétera. De hecho, en mi profesión también existen, por ejemplo, las ocupaciones colectivas. En fin, hay como conceptos de diversas disciplinas que pueden abarcar este proceso que menciona. Y en este sentido también quería hablar sobre lo de la memoria, de que claro, tú mencionabas que en lo que habías indagado, o sea, el movimiento igual se iba actualizando, y ahí me dio curiosidad porque se sabe que lamentablemente la historia patriarcal tiende a borrar a las mujeres. Entonces, ¿cómo es esta práctica o de qué forma el movimiento hace para ir reactualizándose y ir elevando y ir poniendo en valor su propia historia? ¿Cómo ocurre este proceso? Primero, es clave hablar de cómo los discursos y la representatividad cultural de mujeres, de pueblos originarios, pueblos afro, y de hombres también que no tienen los mayores privilegios, han sido omitidos de la historia oficial, a pesar de que siempre han estado participando de todos los procesos históricos, de toda la vida social, la vida cotidiana, la vida política, cultural. Entonces, tenemos que reconocer que no hemos sido representadas en esos relatos, porque todos los discursos, toda la construcción de sabiduría, las mismas imágenes, los objetos que han sido expuestos como parte de esta historia han sido en clave masculina. Y no tampoco no cualquier hombre, sino que hombres que tienen poder, hombres que son europeos, colonizadores, conquistadores. Ellos han ocupado el lugar fundamental dentro de los relatos de la historia. Eh, entonces, toda la experiencia de las mujeres o de los grupos históricamente excluidos ha sido relegado a un segundo plano o directamente no ha estado con una expresión significativa. Y el movimiento feminista, como tiene muchas vertientes, también desde hace muchos años hace esa crítica de que primero no estamos representadas en los relatos en la historia oficial, pero también hace una crítica a, se pregunta, ¿queremos estar en esos relatos oficiales o queremos tener nuestra propia, cambiar nuestra propia concepción de la historia
y dar cuenta de la propia historia que hemos tenido en los lugares y en los contextos que hemos estado, como por ejemplo en lo cotidiano, en lo público, porque también hemos estado en lo público, no solo hemos estado en lo privado, sino que en lo público también hemos estado. Entonces ahí cobra sentido muchísimo el pensar estas construcciones de historia, de relato y de sabiduría que hemos tenido, de experiencia durante muchísimos años. Y el movimiento, es el movimiento del Mayo Feminista, las chicas que participaron son muy lúcidas en ese aspecto, porque primero consideran que sí están haciendo historia, que esto ha sido inédito, que sí es necesaria levantar estos relatos, esta experiencia, no solo con una mirada heroica de lo que significó, es decir, de lo bonito, de los triunfos que hubo en la movilización, sino dar cuenta de esas luchas, esa resistencia cotidiana que supuestamente son privadas. Sino que hablar en su generalidad de lo que pasó, vinculando lo íntimo, lo privado, lo público, y finalmente levantando la idea de que lo personal también es político. Entonces, en ese sentido, la memoria va a ser súper importante para situarse, para pensar que a pesar de que esto era histórico, inédito, antes hubo otras mujeres que estuvieron luchando, que estuvieron organizadas, que levantaron propuestas, que generaron teorías, saberes, experiencias. Y eso también fue una reflexión que muchas hacen posterior a que termine la movilización. Porque esta historia patriarcal nos ha omitido, nos ha excluido, pero también es una historia que finalmente no busca relevar este aspecto de lo cotidiano más íntimo. Excelente. Y también bueno, hemos hablado de tus indagaciones y tú has mencionado, claro, algunos hallazgos de tu investigación, pero si pudieras comentar un poco la metodología o cómo se han realizado estas indagaciones La metodología para que que la gente yo, sepa. la metodología que estoy trabajando, primero hicimos con un grupo de chicas una línea de tiempo, que es un ejercicio para poder recordar algunos acontecimientos, algunas vivencias, hitos, situaciones también que se vivieron durante el proceso, desde su experiencia, desde su mirada, con sus propios tiempos, con sus palabras, con lo que era significativo para ella. Y eso nos conllevó varias sesiones, porque cuando empezamos a trabajar en la historia del Mayo Feminista, nos dimos cuenta que para que el Mayo Feminista ocurriera, antes hubo otras compañeras que habían estado trabajando las propuestas de educación no sexista, en la secretaría, en las vocalías, en colectivas, en una serie de propuestas que surgieron mucho antes. Entonces tuvimos que conectar lo previo con lo que estábamos viviendo y hacer un ejercicio bien reflexivo, bien íntimo, eh, y recordar, como se dice, lo que también se quería olvidar, lo que, lo que no queríamos recordar, cosas que van pasando en los movimientos que también quedan silenciadas, olvidadas, pero la pregunta era por qué también olvidamos y silenciamos. Entonces trabajamos la línea de tiempo y ahora estamos en el proceso de entrevistas individuales, donde cada una va relatando su experiencia personal, y también otros aspectos relevantes que yo estoy ahí profundizando, más relacionados con lo creativo en la movilización. Entiendo.
Bueno, y ya para como ir cerrando esta conversación respecto al tema, claro, de la tesis, tú como antropóloga, como activista, también como mujer feminista que ha estado presente en diferentes momentos históricos del proceso, porque claro, finalmente el mayo feminista ocurre porque también venía una seguidilla de procesos ocurriendo en la vida universitaria. Eh, ¿Cuál es para ti la relevancia de la memoria como ejercicio político o la importancia política de la memoria? En el interior del movimiento feminista es súper importante. Es un aspecto que no podemos olvidar en ninguna agrupación. La memoria, lo que estamos haciendo, lo importante de lo que estamos haciendo y lo importante de pensar que no somos las primeras, porque la historia y las memorias patriarcales lo que hacen es que olvidan que antes hubo otras y siempre pensamos, estamos en el dilema de que somos las primeras, que es la primera vez que lo estamos haciendo, que somos las pioneras. Siempre se nos construye esa idea, entonces el pasado queda como inexistente. Nosotras mismas podemos borrar a compañeras de nuestro territorio, o en el ámbito del feminismo que estamos trabajando, por ejemplo, si estamos trabajando en género y educación, si no hacemos este ejercicio de reconocer, de indagar, de conocer quiénes estuvieron antes, previamente, elaborando y diseñando ideas o propuestas, las borramos y pensamos que somos las primeras que están trabajando ese tema. Y normalmente lo decimos. Y eso tiene que ver con una falta de este ejercicio político de memoria. Tener la memoria presente en nuestra práctica, en lo que somos, nos contribuye a fortalecer nuestra identidad, a reactualizar también nuestro modo y nuestra forma de entender y trabajar el feminismo, y además de reivindicarnos como un legado permanente contra el sistema capitalista, patriarcal, heteropatriarcal, colonial, etcétera, como parte de todas esas luchas, resistencias históricas. Así que es fundamental que en todas las agrupaciones deberíamos tener una dimensión de la memoria, porque la memoria es política, es totalmente política, es una construcción del relato, del saber que nos entrega luces, que nos da pistas relevantes de nuestro ejercicio y nuestra práctica feminista. Entonces, en ese contexto, tenemos que abrazar las memorias, las metodologías también que nos brinda la memoria, y, y tratar de cuidarla, preservarla, de tener nuestros propios archivos como organizaciones, de guardar las fotografías, lo que vamos haciendo sistemáticamente. Todas las agrupaciones podrían tener su propio archivo, y eso va a ser un ejercicio tremendamente político. Súper. Y en relación también a lo mismo, de la importancia quiero preguntarte por algo que ha estado presente a través de toda la conversación, que tiene que ver con las colectividades, la participación desde la colectividad, en agrupaciones, etcétera. ¿Qué importancia tiene para ti la colectividad dentro del ejercicio político? Como, como el hecho de agruparse como forma de resistencia. ¿Cuál es la importancia que tiene para ti? La colectividad lo que te brinda es un espacio de compartir un proyecto o una manera de querer una sociedad. Entonces, en lo colectivo yo puedo discutir esos problemas, esos deseos, esas alternativas al modelo que tenemos actual en colectividad, porque en lo colectivo yo soy capaz de compartir
con otras lo que puedo estar viviendo, o lo que puedo, y cómo yo también lo quiero transformar y cambiar. Entonces, en lo colectivo nos encontramos con la experiencia y con la potencia de cambiar las cosas, porque yo de manera individual puedo estar muy convencida de que este sistema es opresor, es castigador, es excluyente, es maltratador, que discriminador, etcétera, pero si yo no estoy con otras en esa misma sintonía, pensando cómo lo vamos a hacer o qué nos hace bien, es difícil también transformar la realidad y la estructura y la cultura y lo cotidiano. Por lo tanto, lo colectivo es una potencia tremenda para pensar que hay otras alternativas. Para mí esa es la clave, que pueden haber otros modos de ser, de vivir, de conectarse entre personas, otros modos de relaciones humanas, otros modos de convivencia con el medio ambiente, con la tierra, con el territorio, con el trabajo, con la producción de la alimentación, otras formas, y en lo colectivo se puede discutir eso y podemos sentirnos acompañadas para lo que significa todo eso de querer otro mundo, porque no es fácil. Tenemos una sociedad que es tremendamente machista, que está totalmente arraigada, la violencia estructural contra las mujeres en todo ámbito. Por lo tanto, la colectividad también nos da ese espacio de resistir, pero no solo de resistir pasivamente, sino de accionar colectivamente para estar en el mundo público, instalando todas esas problemáticas, criticándolas y ofreciendo otra alternativa. Esa es la clave. Otra alternativa que le podemos llamar un mundo feminista, un mundo antipatriarcal, desde el lugar donde cada una se posicione. Pero es importante eso. Y bueno, evidentemente que en lo colectivo también la lucha, lo político es poder cuestionarnos y reflexionar las mismas prácticas individuales que tenemos, cómo también nos comportamos, somos, sentimos en lo íntimo. No hay lo colectivo no tiene que ser un obstáculo para trabajar lo íntimo. Entonces, por eso a mí me gusta mucho lo que dicen algunas feministas en cuanto a que el feminismo politiza desde lo más íntimo hasta lo público. Todo ámbito, toda la sociedad en su conjunto, lo humano. Yo creo que hoy día estaba leyendo cómo hay feministas que están hablando de lo poshumano. Lo poshumano, que significa pensar a qué nos referimos con lo humano en un contexto pandémico, porque la pandemia trastocó todas nuestras vidas y la tecnología, estos medios han sido también clave, entonces hay que repensar lo humano, lo poshumano, y el feminismo ahí tiene muchas cosas que decir. ¿Qué va a ser lo humano de aquí para adelante en cuanto a la convivencia, al ser, al relacionarnos? Absolutamente. Absolutamente, las formas de cómo se transforman las formas de producir, qué pasa con los cuerpos en este contexto, qué va a pasar con el poder de ciertas instituciones o el poder que ciertas instituciones tienen sobre los cuerpos. Es un momento súper álgido, no nos damos cuenta, el otro día lo conversábamos, de lo álgido que es este momento y cómo ha tenido a todos y todas en nuestras casas intentando sobrevivir, pero también hay teóricos trabajando full y desde de diversas áreas trabajando full para poder dar respuesta y entender lo que está sucediendo. Claro, y las personas también estamos pensando en qué va a pasar. O sea, hay incertidumbres, pero también hay estrategias de sobrevivencia, de lo afectivo, del sentido de pertenencia. Muchas personas nos cuestionamos ahora que no podemos tener contacto físico, pero sí nos pertenecemos a nuestras colectividades, a nuestro grupo,
al grupo, a las familias o el lugar donde yo siento eso afectivo. Así que estamos, yo creo que tanto teóricos, filósofos y las personas también pensando cómo va a ser estas nuevas convivencias que vamos a tener, que probablemente en muchos casos va a ser como mitad digital y mitad presencial. Para mí, la lucha también que tenemos que dar es la defensa de lo presencial, del encuentro, el cara a cara. Tengo una visión más del humano así. Sí, sí, absolutamente, porque si no, de hecho, si lo analizamos, se hace la pandemia y el distanciamiento social, que también hay un médico, no recuerdo su nombre en este momento, que él habla de que tenemos que hablar de distanciamiento físico, pero no social, porque no podemos distanciarnos socialmente. No, no podemos Él distanciarnos lo dice de, socialmente. Eh, exacto. no podemos porque es la esencia humana. Lo humano siempre se ha agrupado y eso es como parte básica de las visiones antropológicas. Lo humano siempre ha producido cultura y ahora si no nos podemos ver de manera física, las personas buscamos otras formas. Nos hemos apropiado también de la tecnología, de lo digital, cómo aprendimos a ocupar el Zoom, las videollamadas, otras plataformas que muchas personas desconocíamos previa a la pandemia. O las mismas prácticas también que han surgido para enfrentar la crisis económica, sanitaria, social, las ollas comunes, las estrategias de cómo distribuir, de cómo hacer los turnos, eh, de cómo ver a personas que tienen mucho más brechas digitales, como son las personas mayores, otras personas que no pueden acceder por tema de lejanía, economía, etcétera, pero sí yo relevo mucho cómo las comunidades han buscado todas las formas para mantener la comunicación. Y además en un Chile como el que tenemos, un Chile que está en plenas revueltas. O sea, ahora desde el octubre en adelante del año pasado, hace un año ya no tenemos un mismo país en ningún sentido. Exactamente. Y también son las comunidades las que han luchado también en este contexto de crisis sanitaria, que igual en un país donde todo es tan frágil, conllevó igual a una crisis en términos de la satisfacción de necesidades básicas. Ya como toda esta fragilidad de la posición social de los y las chilenas, que finalmente la pandemia vino a desenmascarar una mucha precariedad bajo lo que todos nosotros creíamos que ya habíamos superado, entre comillas, como país. Entonces también son las comunidades las que están dando la pelea, por ejemplo, en las ollas comunes, por mantener ese contacto presencial que es necesario. Sí, la pandemia develó la precarización de la vida, que las feministas ya venían sosteniendo hace un tiempo, la precarización de la vida en todo ámbito, o sea, el trabajo, la salud, las pensiones, el mal- el- la, la política extractivista dentro del territorio, eh, la usurpación también de todos los derechos sociales que no tenemos en este país. Entonces, toda la precarización que ha generado el neoliberalismo, este neoliberalismo tan brutal que se insertó dentro de lo económico, pero también dentro de lo social. Como a muchas también plantean que la revuelta viene a romper con ese proyecto individualista, exitista que el neoliberalismo promueve y que estuvo inserto muchísimo tiempo en las personas. Así que la pandemia también, y después la pandemia, se cruza con la pandemia y ya muestra como en evidencia la precarización de la vida. Absolutamente. Y también que
esta precarización no es igual para todos, todas y todes, sino que también se ve mucho más aumentada si eres mujer, por ejemplo, el tema de que ya si hablamos de doble, triple jornada laboral, ahora es mucho más brutal el estar, por ejemplo, en casa y encargarte de trabajar, de las labores domésticas, de estar con tus hijos, hijas. El hecho de que muchas mujeres, por ejemplo, están en cuarentena o estuvieron en cuarentena con sus parejas, pero ellas tenían que hacer todo. Y también la Claro, violencia. la violencia, bueno, desde el punto de vista feminista, la pandemia mostró que tenemos que pensar un mundo que sostenga la vida. Y porque a la vida ahora se está sosteniendo dentro de lo doméstico, po, de las casas. Entonces, en las casas estamos produciendo y reproduciéndonos. Entonces, cualquier alternativa tiene que contemplar esto de la sostenibilidad de la vida. Porque la vida era lo que no estaba ocupando un lugar preponderante en este contexto de precarización. La precarización es terrible porque las personas estamos subjetivamente mal en un contexto de precariedad. Entonces, yo creo que la revuelta es súper importante, bien la magnitud que tiene, no solo en el ámbito de la constitución, de que vamos probablemente a tener una nueva constitución. También pensemos en las transformaciones micro que generó la revuelta y que nos van a cambiar sí o sí. Y que ya no están cambiando. Estamos viendo las cosas de otro modo. Muchas personas, hay otras que no, pero los cambios culturales siempre son lentos y además son desiguales. No es que toda la sociedad va a cambiar, pero hay sectores importantes de la sociedad que están transformándose y eso es sumamente positivo, es sumamente humano también. La cultura siempre se va a estar transformando. Absolutamente. Bueno, hoy día, por la modalidad que estamos llevando, no tenemos preguntas del público, pero te quería dar las gracias, Bea, por tu tiempo, por tu trabajo, que igual es sumamente importante, así que ojalá cuando ya este trabajo esté como finalizado, podamos invitarte a que puedas comentarlo con nosotros y nosotras acá en la Fundación, que igual es sumamente importante el tema de la cultura, las artes y el patrimonio y la importancia que tienen a nivel estructural y en las vidas de todos y todas. Así que agradecerte también por tu participación, por estar siempre dispuesta a trabajar con nosotros y nosotras. Así que muchas gracias, fue un placer entrevistar. No, muchas gracias por la invitación. Yo además de ser activista feminista, también soy activista en primera persona de la antipsiquiatría y también empatizo y también, además de empatizar, me hermano mucho con las luchas de las personas de la diversidad y disidencia funcional. Así que yo siempre voy a estar muy contenta de participar con ustedes porque finalmente están conociendo cómo las disidencias funcionales y subjetivas también estamos trabajando, generando distintas propuestas en todos estos ámbitos que se van a abordar en estas voces en ciudad. Así que muchísimas gracias y voy a estar siempre dispuesta a trabajar y a encontrarnos con ustedes. Súper, muchas gracias, Bea. Oh, voces en Ciudad Esmeralda.